El cubismo surgió en Francia en el siglo XX entre 1907 y 1914, conformados por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Está basado en muchas corrientes y fue uno de los movimientos más importantes. El término cubismo surgió por el crítico francés Louis Bussel, diciendo que era una pintura compuesta por pequeños cubos, es decir, que consiste en reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo y no recrear la tridimensionalidad. La Revolución Industrial, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial fueron los acontecimientos que marcaron el contexto social y político del cubismo. El contexto en el entorno social en el que se desarrolló fue muy agitado, ya que aún había consecuencias de la revolución industrial, y en el ámbito económico Europa sufría la peor de las crisis. Por esto, se llevó a cabo una variedad de cambios, y entre ellos la búsqueda del arte por algo nuevo, por comenzar a descubrir nuevas formas de expresión, y así pretendía tener una intervención social en el arte, con la intención de que una obra no estuviera destinada solamente a la contemplación, sino a reflejar estos cambios. Características del cubismo. El cubismo es un movimiento artístico de lo más importante de todos los tiempos. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. El cubismo representa la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. Los detalles se suprimen y a veces acaba representando el objeto por un solo aspecto, como ocurre con los violines, insinuando solo la presencia de la cola del mismo. Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o el fauvismo. En lugar de ello, utiliza como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo, posteriormente se abrió más la paleta. La aparición del cubismo supuso un antes y un después con respecto a la pintura tradicional, siendo fuente de inspiración para siguientes vanguardias europeas y poniendo en segundo plano a la tendencia renacentista. Las figuras se compartimentan en cubos y prismas persiguiendo que las composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista simultáneamente. En algunas ocasiones, el cubismo tenía que emplear un breve discurso lingüístico que le permitiera explicar la propuesta del autor, debido a la dificultad de interpretación por parte del espectador. Los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes del pasado, paisajes, retratos, bodegones, etc. En el cubismo, aparte de utilizar pintura para crear obras, introdujeron nuevos materiales en el proceso, naciendo así los collages, que mezclan el óleo habitual con plástico, papeles, metales, cuerdas u otro objeto de uso diario. Los artistas principales del cubismo fueron Pablo Ruiz Picasso, Juan Gris y Georges Braque. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español, creador junto a Georges Braque del cubismo. Es considerado uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo. Sus obras más conocidas son Juan Gris fue un pintor francés nacido en España, se educó allí en la Escuela de Artes y Manufacturas, se fue a París en 1906 donde conoció a Pablo Picasso y a Georges Braque, los dos máximos representantes de esta tendencia. Las primeras pinturas cubistas de Gris aparecieron en 1912 y ahí fue su salto a la cima con las siguientes obras. Georges Braque fue un pintor y escultor francés, uno de los iniciadores del cubismo. Tuvo unos primeros momentos fauvistas, pero en otoño de 1907, influido por la amistad que entabló con Pablo Picasso, le hicieron cambiar de estilo. El trabajo de ambos en estrecha relación hará surgir y evolucionar el cubismo. Algunas de sus obras más destacadas son las siguientes.
En conclusión, el cubismo es una de las vanguardias más importantes de la historia del arte y que aún sigue presente en la literatura contemporánea a través de caligramas, collages, poemas y obviamente a través de las pinturas.